Hola, bienvenido a este video. Hoy vamos a explicar de forma técnica, pero fácil de entender, cómo funcionan las inteligencias artificiales que usamos todos los días, como ChatGPT, Cloud, Gemini y otros similares. No voy a usar palabras complicadas sin antes explicarlas. Cada término nuevo que aparezca lo vamos a definir con ejemplos simples. Al final del video vas a entender paso a paso qué pasa desde que escribes un mensaje hasta que la IA te responde. Vamos a dividir el video en las siguientes partes. ¿Qué es realmente una inteligencia artificial de este tipo? ¿Cómo la máquina entiende el texto? ¿Cómo fue entrenada? ¿Cómo genera una respuesta palabra por palabra? ¿Por qué a veces se equivoca? ¿Y qué le hace diferente a un programa normal? Parte uno. ¿Qué es realmente una IA como esta? Primero hay que dejar en claro algo. Una IA como ChatGPT o Cloud no piensa como una persona, no tiene conciencia, no tiene sentimientos, no entienden las cosas como nosotros. Lo que tiene es un modelo matemático gigante que fue entrenado con mucho texto, que aprendió patrones sobre cómo se conectan las palabras. Piensa en esto. Si tú lees miles de libros, artículos, conversaciones, páginas web, con el tiempo empiezas a notar patrones. Por ejemplo, sabes que después de la palabra buenos, muchas veces sigue la palabra días. Una IA de este tipo hizo algo parecido, pero a una escala muchísimo más grande, usando simplemente matemáticas para representar estos patrones. Se llama modelo de lenguaje porque su trabajo principal es predecir texto. Dado lo que ya se ha escrito, calcular cuál es la palabra más probable que sigue. Este modelo se llama modelo de lenguaje grande, o en inglés Large Language Model, que se abrevia como LLM. La palabra grande se refiere a que tiene una enorme cantidad de parámetros que son como los ajustes internos que el modelo aprendió durante su entrenamiento. Los modelos actuales tienen desde miles de millones hasta más de 1 billón de estos parámetros. Parte 2. ¿Cómo la máquina entiende el texto? Las computadoras no entienden palabras, solo entienden números. Entonces, el primer paso es convertir el texto en números. Esto se hace con un proceso llamado tokenización. Un token es un pedazo de texto que puede ser una palabra completa, parte de una palabra o incluso un signo de puntuación. Por ejemplo, la palabra computadora se podría dividir en dos o tres tokens, dependiendo de cómo se ha configurado el modelo. Cada token tiene asignado un número único, como si fuera un código. Entonces, cuando escribes una frase, la IA primero la convierte en una lista de números y un número por cada token. Pero esos números por sí solos no significan nada todavía. El siguiente paso es convertir cada número en algo llamado vector de embedding o simplemente embedding. Se preguntarán qué es un embedding. Pues un embedding es una lista de muchos números decimales que representan el significado de esa palabra o pedazo de palabra en un espacio matemático de muchas dimensiones. Para explicarlo de forma simple, imagínate un mapa donde cada palabra tiene una posición según su significado. Las palabras que significan cosas parecidas quedan cerca unas de otras en este mapa. Por ejemplo, perro y gato estarían cerca porque ambos son animales domésticos. En cambio, perro y silla estarían lejos ya que no tienen relación. La diferencia es que este mapa no solo tiene dos dimensiones como un mapa normal, sino cientos o miles de dimensiones y es imposible dibujarlo. Pero matemáticamente funciona igual. Palabras con significados parecidos quedan matemáticamente cerca. Parte 3. ¿Cómo fue entrenada la IA? Ahora vamos a explicar cómo el modelo aprendió todo esto. El entrenamiento se hace en varias etapas. Etapa uno, el preentrenamiento. En esta etapa se le muestra al modelo una cantidad enorme de texto, páginas web, libros, artículos, código de programación y mucho más. El modelo no lee este texto como lo haría una persona. Lo que hace es un ejercicio repetido millones y millones de veces. Se le muestra una parte del texto y se le pide que adivine cuál es la siguiente palabra o token. Al principio el modelo adivina mal porque sus parámetros internos están en valores aleatorios, pero cada vez que se equivoca hay un proceso matemático llamado ajuste de pesos, el cual corrige un poquito sus parámetros internos para que el próximo intento tenga más probabilidad de acertar. Este proceso se repite tantas veces con tantísimo texto que el modelo termina aprendiendo patrones de gramática, de hechos del mundo, de razonamiento lógico, de estilos de escritura y muchos más. Todo esto sin que nadie se le haya enseñado las reglas. Aprendió todo solo por predicción de texto. Etapa 2, el ajuste fino con instrucciones. Después del preentrenamiento, el modelo sabe predecir el texto, pero no necesariamente sabe seguir instrucciones ni comportarse como un asistente. Por eso hay una segunda etapa, donde se nos muestran ejemplos específicos de preguntas y respuestas bien hechas para que aprenda a responder de forma útil, clara y ordenada. En la etapa 3 es el aprendizaje por retroalimentación humana. En esta etapa, personas reales revisan varias respuestas que da el modelo para una misma pregunta.
y eligen cuáles les parece mejor. Con esa información se ajusta el modelo para que prefiera generar respuestas parecidas a las que los humanos calificaron como buenas y evite las que calificaron como malas. Esto ayuda a que el modelo sea más útil, más seguro y menos propenso a decir cosas dañinas o incorrectas. Parte 4. ¿Cómo genera una respuesta? Ahora que sabemos cómo se entrenó, vamos a ver qué pasa exactamente cuando tú le escribes algo a la IA. Primero, tu mensaje se convierte en tokens y luego en embeddings, como expliqué antes. Después, esos embeddings pasan por una estructura interna llamada transformador o transformer. Esta es la arquitectura, es decir, el diseño interno que usan casi todos los modelos de lenguaje actual. Dentro del transformador hay un mecanismo clave llamado atención o self-attention. Este mecanismo permite que el modelo, al procesar una palabra, tome en cuenta todas las demás palabras del texto y decida cuáles son más importantes para entender el significado correcto. Por ejemplo, en la frase, el banco estaba cerca del río, así que fuimos a sentarnos ahí. El mecanismo de atención ayuda al modelo a entender que la palabra banco en este contexto es un asiento, no una institución financiera, porque hay otras palabras cercanas como río y sentarnos que le darían esta pista. Después de pasar por muchas capas de mecanismo de atención, el modelo calcula para cada posible siguiente token una probabilidad de que sea el correcto. Luego elige uno, normalmente el más probable, aunque a veces se introduce algo de variación para que las respuestas no sean siempre idénticas. Ese token elegido se agrega al texto y todo el proceso se repite una y otra vez para generar el siguiente token y el siguiente y así sucesivamente, hasta terminar la respuesta completa. Por eso cuando ves que la IA escribe y va escribiendo esta respuesta poco a poco, es literalmente cómo funciona este proceso. Va token por token, cada uno calculado en base a todo lo anterior. Parte 5. ¿Por qué a veces se equivoca? Como el modelo funciona prediciendo cuál es la palabra más probable y no tiene una base de datos exacta de hechos verificados, puede ocurrir que genere información que suena correcta pero en realidad es falsa. A esto se le llama alucinación. Esto pasa porque el modelo no está buscando la respuesta correcta en ningún lugar. Está calculando cuál es el patrón de texto más probable según lo que aprendió. La mayoría de veces esos patrones coinciden con la realidad porque aprendió de textos verdaderos, pero no siempre hay garantía de esto, especialmente en temas muy específicos o poco comunes o donde la información es muy limitada. Por eso es importante verificar información importante con otras fuentes, sobre todo en temas médicos, legales, donde una equivocación puede ser muy grave. Parte 6. ¿Qué hace diferente esta tecnología? A diferencia de un programa tradicional donde un programador escribe reglas exactas paso a paso, en una IA de este tipo nadie escribe las reglas gramáticas ni de conocimiento. Todo lo que sabe el modelo surgió de encontrar patrones estadísticos en cantidades enormes de texto. Esto le da una capacidad muy grande de generalizar, es decir, de responder cosas que nunca vio exactamente igual antes, combinando patrones que aprendió por separado. Pero también significa que su comportamiento no es perfectamente predecible como el de programa tradicional, porque depende de probabilidades, no de reglas fijas. Para resumir todo el proceso, tu texto se convierte en tokens. Esos tokens se convierten en representaciones matemáticas de significado. Esas representaciones pasan por un transformador que usa mecanismos de atención para entender el contexto. Y el modelo genera una respuesta calculando palabra por palabra cuál es la continuación más probable basado en los patrones aprendidos durante un entrenamiento con enormes cantidades de texto. Espero que este video te haya ayudado a entender de forma clara y precisa cómo funcionan realmente esta tecnología de la IA actual. Nos vemos en el próximo video.